Al contrario de las pautas que podemos leer por doquier sobre lanza en una semana tu proyecto online, emprende en un mes, pivota cuanto antes, no le he hecho caso ni media. Y en mi caso, llevo 10 años con esta idea y 2 años trabajando en la sombra en mi proyecto X para por fin lanzarlo en este mes que entra, antes de que acabe el año. Te explico cómo lo he estructurado, pero antes, buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo al podcast número 351 de Ecosistema e-commerce. El podcast, este programa donde encontrarás, como siempre, todo lo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros. Herramientas, trucos, noticias, tácticas de marketing, estrategias, emprendimientos, sostenibilidad, vamos, de todo y muchísimo más para crear o hacer crecer tu tienda online. Como llevo haciendo unos meses, podrás disfrutar de este podcast también por YouTube, los martes, los viernes, cuando lo publique, en el canal de Ecosistema e-commerce. Aparte de tus canales habituales, como tu plataforma de podcasting favorita, iVoox, Spotify, Apple Podcast, la que sea. Así que ya sabes, suscríbete ya para no perderte ningún episodio, si no estás hecho ya. Al micrófono, un servidor de las ondas digitales, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo, como siempre, para impulsar tu proyecto online, gestionar operativas o solucionar entuertos, puedes hacerlo como siempre en contacto@ecosistemaecommerce.com. Y hablo hoy sobre el prelanzamiento por fin de mi proyecto X, cuyo nombre desvelaré la semana que viene cuando tenga todo por fin montado. Que vaya 2024 de curvas y puertos de primera categoría que llevo a las espaldas. Desgraciadamente era o reventar y retrasar o reventar y... ¿qué hacer? No sabía estaba un poco perdido, pero por eso lo cuento ahora. En diciembre de 2024, antes de que acabe este año, para mí, quizás gris oscuro, casi negro, como pudiste escuchar la semana pasada. Bueno, decía Bob Willett, CEO de Best Buy, que cuanto antes dejemos la I de e-commerce y simplemente le llamemos comercio, será mejor. Pues esto es la filosofía de Shopify. Un comercio unificado no solo para tu tienda online, sino para todos tus canales de venta. Shopify cuenta con una suite de soluciones para medianas y grandes empresas que necesitan que todos sus canales de venta se conecten en un solo sistema operativo. Sin sustos, sin incompatibilidades, sin caídas del sistema. Por ejemplo, tienes a tu disposición herramientas de venta online plug and play para tu tienda en redes sociales, marketplace o en donde necesites subir un catálogo para que empieces a vender en el mismo día. Ni esperas ni configuraciones tediosas. Con una plataforma que se adapta a ti y no al revés. Con Shopify tendrás una plataforma que se mueve a mayor velocidad que la que crece tu negocio para que tengas un control total en tiempo real. Todo totalmente integrado. Sin sustos. Lo tienes todo con Shopify. Y sí, mes nuevo, proyecto nuevo y además con patrocinador nuevo, con lo que agradecer a Shopify que haya tenido a bien apoyar a este podcast para todos los emprendedores y profesionales del mundo e-commerce. Pero por muchas novedades que pueda anunciaros, siempre habrá hueco para las buenas tradiciones y es la de empezar todo episodio con la frase del día. No importa lo lento que vayas mientras no pares, dicho por Confucio. Y aunque haya parecido que se ha tardado mucho, 10 años desde que compré el dominio y 2 años desarrollando este proyecto en la sombra, todo ha tenido su razón de ser y las piezas de puzzle al principio un poco están desordenadas, están caóticas y después de un tiempo ya consigues ver perfectamente o exactamente lo que es la foto de la caja. Si es un proyecto importante para ti, ¿qué importa si tardas más tiempo o menos tiempo y cuando lo tengas decidido, si lo tienes decidido y focalizado? Desarrollo y la constancia es lo más importante, no cuando lo saques. Y por supuesto, el sobrellevar no quemarte antes de tiempo y hacer caso de los síntomas que son premonitorios de que algo se va a romper. Ojo y escucha a tu cuerpo y a tu cabeza. Te cuento
cómo lo he estructurado, este emprendimiento 2 años antes de desvelarte el proyecto la semana que viene. Así que, sin más tiempo que perder, comenzamos. Y comenzamos hablando de este episodio que al final era la razón de emprender, la razón de todo. Todo lo que he estado desarrollando estos 2 años, todo lo que he estado trabajando, todo lo que he sentado un poco las bases de poder seguir pagando autónomos. Cuando a mí me preguntan, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te va con el proyecto, con los proyectos, con el emprendimiento? Y digo, pues muy bien, de momento, otro mes que puedo seguir pagando autónomos. Y es un poco este proyecto X, que todavía no quiero desvelar el nombre, me gustaría hacerlo la semana que viene. ¿Por qué? Y lo digo porque sinceramente y honestamente, porque todavía no lo tengo todo montado. Quiero hacer el lanzamiento mismo y hacer un evento, quiero hacer una transmisión de ese lanzamiento en directo, tanto en online como físicamente. Y me gustaría tenerlo un poco montado para poder desvelarlo, porque siempre hay imprevistos, siempre hay cosas, siempre pasan cosas y me he descubierto que durante estos 2 años hay muchas más cosas que pasan sin que te des cuenta de las que tienes planificadas. Entonces, antes de que reviente todo, se rompa todo, se destroce todo, pues quiero un poco tenerlo bien claro, bien asentadas las bases y bueno, ya os explicaré, ya os contaré el nombre de este proyecto. El nombre de este proyecto que por supuesto tiene que ver con e-commerce, porque cuando lancé y compré el dominio de Ecosistema E-Commerce, esto era el final de esa decisión que he estado madurando durante todos estos años. Hace 10 años compré un dominio, un .com. Lo compré con una visión y con una idea de poder lanzarlo. Fíjate, he pasado por 3 empresas, 2 emprendimientos, 2 niños, me he casado, he pasado muchísimas cosas desde que compré ese dominio y la verdad que me ha cambiado la vida. Es decir, no, nada que ver de lo que era hace 10 años, nada, absolutamente nada que ver de lo que soy ahora. Y quería además ese proyecto que era un poco la razón de todo, la razón de por qué he estado estos 2 años montando un podcast, dando clases, haciendo consultorías, trabajando en diferentes proyectos. He lanzado 15 webs durante este tiempo. He lanzado 15 webs aparte de todo esto. He hecho 42 newsletters. He trabajado, me he ido a eventos, he estado conociendo a gente fantástica. Bueno, todos los que hacéis un podcast o los que, digamos, estáis en el mundo del contenido, sabéis el tiempo que suele tardar trabajar en un podcast, desarrollarlo, planificarlo. Y en este caso estás escuchando el número 351. Pues eso es una de las patas que he ido desarrollando. Y ahora voy a explicar por qué he hecho tantas cosas. Y he hecho un poco caso omiso a esos consejos que me decían de céntrate solo en una, céntrate solo en una. La verdad que no podía dejarlo. O sea, no podía evitar tener que sacar todo a la vez. Y poder sobre todo estar tranquilo. ¿Cuándo comencé con esto? Bueno, yo comencé el 11 de noviembre de 2022 oficialmente. Antes, durante ese mes, estuve un poco estructurando la cabeza de cómo poder hacer las cosas, cómo enfrentarme a ello. Hay que hacer una pequeña preparación. Es decir, no te vas a poner a correr una maratón sin prepararte. No vas a poder, tienes que estirar un poco, ¿no? Pues en este caso estuve estirando un poco el cerebro para ver cómo iba a enfrentarme a todo esto y sobre todo estructurarlo y también tener unos momentos de calma, momentos de relajación, de estar tranquilo, de descansar antes de empezar a hacer el sprint que llevo estos 2 años. Pues el oficial para mí, cuando dices ¿cuándo empezaste a emprender? Yo tengo muy claro, el 11 de noviembre de 2022. Fue el día que compré el dominio de ecosistemaecommerce.com, que te has hartado de repetir todos estos podcasts y me has estado siguiendo, y si es el primero que me escuchas, pues encantado de que te sumas a la tribu. Pues directamente ese es el día que dice, oye, oficialmente ya estoy emprendiendo, ya he comprado el hosting, he comprado el dominio, ya me lanzo a por ello. Y comencé con, ciertamente, pues casi con una mano delante y una mano detrás. Comencé con 0 clientes, 0 proyectos, 0 compromisos, 0 contratos. No tenía nada. Por no tener, tampoco te creas que tenía yo mucho dinero en el banco. No, tenía lo que tenía era una hipoteca y tenía muchas ganas de hacer cosas y lo que hice fue, oye,
cuánto tiempo voy a tardar en desarrollar esto. Por supuesto, los tiempos al final todos se diluyen, se escapan, no tiene nada que ver lo que has estado planificando con la realidad. Y la verdad que me gustaría un poco, antes de empezar a desvelar cuál es el proyecto, y lo voy a ir contando las próximas semanas, voy a contarlo sobre todo en diciembre, cómo he ido desarrollando este proyecto, que la verdad que le tengo muchísimo cariño y además tiene un apego emocional. Porque viene, bueno, ya os explicaré por qué viene ese tema emocional y los contaré todo la semana que viene. A la hora de estructurar un emprendimiento, claro, yo es que no tenía en plan de me voy a dedicar a la vida contemplativa y voy a emprender de forma, digamos, romántica. No, tampoco podía decir esto de estoy de año sabático pero trabajando 12 horas al día, ¿no? También decía a veces de broma. A la hora de estructurar un emprendimiento, si tú tienes un objetivo, pero ese objetivo que es el proyecto X, que yo quería lanzar y que estaba convencido y que, joder, es que llevaba 8 años pagando el dominio, 8 años renovando el dominio sin encontrar ese momento específico que me diera el impulso de lanzarlo. Siempre pasaba algo, siempre había un problema, un hándicap, no había un no definitivo y por eso lo he ido madurando tanto, lo he hecho a fuego lento, tan a fuego lento que he estado como haciendo una barbacoa americana. He estado ahumando el proyecto hasta que tenga el sabor que quería, el sabor que estaba buscando. Y en este caso me refiero a que digamos, que podía haberla lanzado en mucho menos tiempo y mucho más rápido. Sí, por supuesto, la podía haber hecho. Pero quería englobar todas las fases del e-commerce. Quería estructurar y experimentar y renovar todo lo que he estado aprendiendo en e-commerce estos años, poder aplicarlo tanto en vías nuevas como en vías conocidas. Me explico. Es decir, ¿qué es el e-commerce? El e-commerce es crowdfunding, el e-commerce es afiliación, el e-commerce es B2C, el e-commerce es B2B, el e-commerce es buscar plataformas, probar herramientas. El e-commerce es conocer, aprender. El e-commerce es vender online. Vender o mostrarte. ¿Qué sucede? Yo tenía un problema de que no tenía mucho bar rate para usar, no tenía mucho cash, vamos a decir, tenía que buscar ingresos a corto plazo, tenía que trabajar en opciones que necesitara para poder salir. Sí, pues tardé unos cuantos meses en poder empezar a recibir los primeros ingresos. De hecho, creo que tardé hasta que no me hice de autónomos a los 6 meses. Tardé 6 meses en darme de alta de autónomos hasta que empecé a recibir esos primeros ingresos. Y estuve esos 6 meses trabajando, facturando 0 euros al mes. Durante 6 meses, los primeros 6, 8 meses, estuve trabajando 12, 13 horas al día, no te exagero, 12, 13 horas al día, quitando media hora para comer, pero 12, 13 horas al día, facturando 0. Facturando y intentando estructurar y asentar las bases de tus ingresos a corto, medio y largo plazo, porque el proyecto X no me va a dar ingresos a corto plazo. Es más, si tratara de sacar ingresos a corto plazo el proyecto X, posiblemente fracasaría. Y ese proyecto buscaba que tuviera una propia autofinanciación, que lo que directamente facturara se reinvirtiera como beneficios. Que tengo experiencia en este tipo de proyectos, porque precisamente he hecho proyectos cuando trabajaba por cuenta ajena en empresas en los que tenía presupuesto 0. Todo lo que tenía que conseguir lo tenía que buscar yo. Entonces digo, pues oye, un poco de experiencia tenemos aquí. Vale, a partir de ahí, cuando tú seleccionas tus ingresos a corto porque tienes que vivir y el ser humano tiene una mala costumbre que es comer todos los días, pues en este caso intenta estructurar, oye, ¿cómo puedo conseguir ingresos a corto, ingresos a medio, ingresos a largo plazo? Ingresos a largo plazo para mí es el proyecto X. Ingresos a medio es lo que estoy haciendo ya 2024-2025. Ojo, hablamos de que en noviembre de 2022 empecé a emprender. No estaba buscando trabajo en otras empresas. Decidí emprender, decidí sacarlo. Y necesitaba por eso ingresos a corto porque se me acababa. Se me agotaba
los ingresos. Empecé a dar clases, empecé a trabajar, a retomar el tema de las clases, a decir a clases que sí de todo tipo, tanto en escuelas que había dado en el pasado como nuevas escuelas. Ahí tengo que reconocer que hubo una persona que me ayudó muchísimo, bueno, 2 personas que me ayudaron muchísimo y que gracias a esas personas pude volver a retomar. Con lo cual las clases fueron una de las opciones a corto plazo que pude retomar. También una vez, luego pequeños proyectos, pequeñas ayudas, realmente pues intentaba trabajar la parte de las clases y por supuesto otra cosa también importante es que con el tema del paro lo que hice en vez de durante esos 6 meses, pues como no estaba dado de alta autónomo, cobraba el paro, entonces tenía un ingreso, es decir, no estaba facturando cero, pero recibía un ingreso. Ese ingreso me permitía sopesar un poco todos los gastos que un padre emprendedor puede tener con 2 niños, hipoteca, bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Y en este caso, ese ingreso del paro más el tema de las clases, porque cuando me hice autónomo elegí una modalidad, no elegí de toma todo el paro y directamente ingresa, pues no sé, tienes 18 meses, 20 meses, todo lo ingresas en un mes, todo te lo dan todo en un único pago y no puedes pedir más el paro. ¿Qué problema hay con eso? Pues que sí, puedes utilizar eso para emprender y montar un negocio, pero está bien cuando ya tienes una cartera de clientes y vas a facturar desde el primer mes. Cuando estás lanzando algo desde cero, el problema de ese dinero que tú recibes no lo puedes asignar como sueldo. No lo puedes asignar para tu manutención. Debe ser exclusivo para hardware, software, alquiler, contratar gente, etcétera, etcétera. Alquilar un local, lo que sea. No lo puedes utilizar para pagarte la cesta de la compra. Entonces, lo que hice fue que había una modalidad que era, si te das de alta de autónomo, puedes compatibilizar tu alta de autónomo y facturar como autónomo y estar 9 meses recibiendo el subsidio de desempleo. Y con eso aguanté esos primeros 9 meses hasta que asenté el tema de las clases y de los proyectos que fueron saliendo a posteriori. Ya tenía esos ingresos a corto plazo. De esa forma pude salir de la cabeza y, por supuesto, con un montón de dolores y problemas. También, dentro de ese, luego a medio hubo temas de patrocinios del podcast, consultorías, entre medias. Directamente fui asentando todos esos clientes, que yo digo, empecé con 0 clientes y cuando al final montas un podcast tú no sabes cuándo vas a poder monetizar este podcast. Pues oye, pues a partir de segundo año tuve la fortuna de empezar a monetizar el podcast con unos sponsors fantásticos que han venido han estado apoyando este programa y que han confiado desde el primer momento en ello y en este programa y en este trabajo que estáis escuchando. Luego, a partir de ahí, por supuesto, una vez que tienes, lo más importante sobre todo es conseguir esa estabilidad financiera, estabilidad económica que te produzca estabilidad mental. Y te ayuda a no quemarte con los tiempos, ¿vale? Ir un poco, no con la lengua fuera, porque sí es cierto que en los primeros meses vas con la lengua fuera y muy agobiado, y un poco centrándote en que no tienes fondos, no tienes para pagar la hipoteca, que no llego a final de mes, qué miedo, ¿no? Qué sensación de desamparo y bastante desagradable, ¿vale? De hecho, es de las peores sensaciones que puede tener cualquier emprendedor, el miedo de la inestabilidad financiera que realmente pues te provoca que lo que has estado trabajando unos meses atrás durante tanto tiempo y tantas horas y tantos madrugones, pues no tienes que dejarlo porque tienes que buscarte las habichuelas, tienes que buscarte un ingreso a final de mes. Bueno, al final con esa modalidad de paro, clases, consultorías, patrocinios, digamos, todo eso lo he ido, digamos, asentando y provocando esa estabilidad financiera que te permite desarrollar proyectos como Proyecto X, ¿vale? Además, hay que disfrutar los proyectos cuando los lanzas, disfrutarlos. Si no lo estás disfrutando, no lo hagas. A mí me costó 1 año empezar a disfrutarlo, 1 año y pico, disfrutarlo, saborearlo, ¿vale? Y eso me va a permitir ir sin miedo, ir sin ningún tipo de obligación en este caso, de que el proyecto X que lanzo, no importa el resultado, no me importa ya si va a ir bien, si va a ir mal, porque ya por fin lo he lanzado. Y he aprendido
la Virgen. He aprendido muchísimas cosas durante este año desarrollando. De hecho, incluso ya hasta he constituido la sociedad para poner en marcha ese proyecto que va a empezar a carburar el año que viene. Ya a partir de enero, febrero ya estará carburando, pero el lanzamiento lo voy a hacer en diciembre. Y por cierto, montar la sociedad. Yo estuve mirando y me reuní con varios puntos PAE, puntos de acceso al emprendedor, para lanzarlo. Y en este caso, para montar la sociedad, he decidido no hacerlo con un punto PAE porque sí, son más baratos y si tienes una empresa muy sencilla, muy normalita, o sea, no tienes muchos líos y no es complicada, sí, perfectamente lo puedes hacer en un punto PAE sin problemas. La cuestión es que los estatutos de la sociedad que tú firmas en un punto PAE, cosas que vas aprendiendo en este camino emprendedor de estos 24 meses, en esta firma de constitución, cuando tú tienes esos estatutos no los puedes modificar, son fijos. Eso significa, por ejemplo, que si tú esa empresa quieres facturar a esa empresa en vez de recibir un sueldo de esa empresa, lo tienes que incluir en los estatutos, con lo cual lo haces en un punto PAE, pues desgraciadamente si quieres hacer modificaciones no vas a poder hacerlo, ¿vale? Entonces ahí te digo que tienes que ver que si quieres hacer una cosa u otra o quieres modificar alguna cosa, los estatutos de un punto PAE no te van a servir, no lo vas a poder hacer. Y ya también comentarte que al final que este emprendimiento, como decía al principio, que he tenido muchas idas y muchas bajadas, pues es cierto, ha habido mucho en plan de casi pensar lo dejo, pues por temas familiares, como sabéis lo que ha pasado con mi padre este año. Y lo he contado y pues he estado, pues al final ha sido un año bastante duro de hospitales, de llevar mucho el portátil a una butaca y estar ahí pues con el portátil mientras está tu padre tumbado en la cama, pues a veces más consciente y a veces menos consciente, y estar ahí pues con el portátil pues trabajándolo, intentando sacar cosas. Por eso al final también he tardado tiempo, porque al final las circunstancias pues tampoco acompañaban. Entonces traté y aprendí de no agobiarme por los tiempos diciendo, es que no puedes dar más. O sea, no te agobies porque no salga en tiempos, porque es que no puedes dar más. Si dabas el 100%, si estabas dando todas las horas posibles, sin tratar de quemarte y siempre con el foco en no quemarte, es importante que puedas ser consciente de cuáles son tus límites. Y en este caso, yo tenía claro cuáles eran mis límites. Es decir, si no lo puedo lanzar este mes o el mes siguiente, pues no pasa nada, lo lanzo más tarde. También quería que mi padre hubiera estado en el lanzamiento y no ha podido estar. Maldiciones del destino, pero en este caso pues hay cosas que uno no puede cambiar. Y luego al final también durante este emprendimiento, esta estructuración, pues vas a estar acompañado de un amigo, un amigo no deseado, que es el síndrome del impostor, que vas a estar todo el rato con él, vas a estar todo el rato que te va acompañando, sobre todo los primeros meses. Luego lo vas a ir digamos, separando y olvidando. Esto es como dejar de fumar, que los primeros meses son los más duros, pues los primeros meses también de emprender también lo son. Y en este caso, ese síndrome del impostor te va a decir y te va a estar, digamos, tanteando y pinchando si vas por el camino correcto o de que no vales para lo que estás haciendo y que te dejes hacer tonterías y que te dediques a buscarte un trabajo de verdad. Algo como lo que te decía tus padres hace 30, 40 años, ¿no? Búscate una carrera y búscate un trabajo de verdad. Y en este caso, pues ese síndrome de impostor te va a ir acompañando. Bueno, no te preocupes, manéjalo. Es como el miedo, como decía Ramón Lobo. El miedo es fundamental porque te protege. Y el síndrome del impostor también te protege en cierto modo. Así que, sobre todo, disfruta de este proyecto, disfruta de ese emprendimiento como yo, por fin. Y sobre todo ha costado un poquito, pero lo estoy disfrutando y saboreando. Y que la semana que viene te contaré en cuerpo y alma de qué se trata cuando ya lo tenga todo muy bien montado. Así que no solo me decirte que muchísimas gracias, como siempre, por llegar hasta aquí. Espero te haya servido un poquito y agradecerte que estás escuchando este episodio. No quiero entretenerte más de contarte este avance de este proyecto que me ha tenido en vilo y sobre todo con el foco puesto durante todo este tiempo desde que comencé a emprender y que desvelaré finalmente su nombre la semana que viene. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en montar un e-commerce y quieres hacer crecer lo que tienes o desarrollar cualquier idea de negocio online, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí me encontrarás. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, este programa, este humilde programa de e-commerce y de emprendimiento, allí donde estés yo te estaré agradecido.
Muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes con la revelación en el nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.